Bienvenidos a la versión 1.14.31 de Minecraft Education Edition. Como ya hice con la versión anterior, vamos a repasar todas las novedades que nos trae esta actualización. Lo primero de todo es que ya es posible jugar a esta versión del juego en Chromebooks, por lo que la primera novedad que tenemos es que al iniciar sesión en un dispositivo portátil o al simplemente accediendo a los ajustes, vamos a poder modificar el rango de la pantalla desde el que podemos editar y manejar Minecraft. Entonces esto nos permite poder trabajar desde los iPad y desde los Chromebooks de una manera más sencilla y más adecuada al tamaño de nuestra pantalla. Siguiendo con las novedades que ya nos pasamos al ordenador, pero también las tenemos en iPad y Chromebooks, lo primero de todo que se ha incluido es una novedad en la biblioteca. Ahora las lecciones, aunque se han añadido algunas nuevas, nos permiten también filtrar por búsqueda. ¿Veis? Aquí tenemos diferentes etiquetas. Entonces podemos buscar por las diferentes etiquetas que tienen los diferentes mundos, lo que nos permite hacer quizá búsquedas un poquito más avanzadas de todo lo que encontramos en las bibliotecas de lecciones del juego. Esto os lo comento y os lo dejo ahí por si queréis cotillear. Y ahora vamos a entrar dentro de un mundo para ver qué más novedades tenemos en esta versión. Quizá lo más sonado de esta versión sea que ahora ya tenemos abejas y zorros dentro del juego. Pero antes de eso nos fijamos que a la izquierda abajo en la pantalla tenemos un nuevo atajo de teclado para mostrar los controles. Simplemente con pulsar en la H nos aparecen los controles de cómo jugar, que para empezar es bastante útil. Si lo queremos quitar, volvemos a pulsar a la H y desaparecen. Ahora vamos a ver todos estos bloques que tenemos aquí enfrente y algunos otros que son los relativos a las abejas, y también vamos a hablar de los zorros después. Empezamos con las abejas, que tenemos aquí un generador de abeja. Si las soltamos vemos que son bastante gorditas. Las abejas van a ir buscando flores a las que polinizar y las van a llevar hasta su casa, que es esta de aquí. ¿Vale? Esto es un nido de abejas. Esto se genera automáticamente en el juego, ¿vale? En biomas de flores y biomas de tipo pradera. Las abejas solo trabajan durante el día. Si llueve o es de noche, se vuelven a su nido y de ahí no salen hasta que hace un tiempo más propicio para que ellas trabajen. Nosotros también les podemos fabricar una colmena en la que ellas trabajen y nos traigan ahí la miel, y desde ahí ya es de donde obtenemos el panal desde el que podemos fabricar estos dos bloques, que son el bloque de miel, que es este de aquí, y luego tenemos también el bloque de panales. Lo interesante de todo es quizá el bloque de miel, ¿vale? ¿Qué hace el bloque de miel? El bloque de miel es parecido al bloque de slime, ese verdecito, que nos va a ralentizar si caminamos sobre él. Pero lo interesante es que el bloque de miel es pegajoso, es decir, que todos los bloques a su alrededor se van a mover con el bloque de miel y se pueden hacer creaciones bastante chulas, tanto de parkour como de diferentes mecanismos utilizando la miel. No me voy a meter en detalle en esto porque ya hay algunos vídeos de otros youtubers montando estructuras con esto, pero bueno, quién sabe si en el futuro en la saga de Redstone o en la de Commando incluya también los bloques de miel. También a partir de todo esto podemos generar el bote de miel, desde el que también luego podemos generar azúcar, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto son las novedades que nos traen las abejas. Quizá para el ámbito educativo lo más curioso es trabajar con el tema de la polinización y cómo trabajan las abejas en nuestro mundo y la importancia que tienen, ¿no? También comentar que si cerca de una de estas colmenas y nidos de abejas colocamos una fogata, el humo las calma. Entonces también es buena idea tener una de estas cerca si vamos a trabajar con las abejas en el juego. También han incluido a los zorros. Los zorros no se encuentran en cualquier bioma. De forma pasiva ellos no atacan, pero rehuyen a los jugadores. Les podemos alimentar y llegar a domesticar, eso sí que es interesante, pero no va a ser una transformación como del lobo al perro, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. También se ha incluido en esta versión del juego algo que ya está en Bedrock, que es la posibilidad de atar con cuerdas, ¿veis cómo me estoy llevando a Zorrito conmigo?
tanto al zorro como a los osos polares, los loros, los ocelotes y los delfines. Es decir, que ahora podemos cabalgar delfines si queremos con la cuerda y traerlos con nosotros. Esto es una novedad interesante para poder también domesticar y trabajar con los animales dentro del juego. Otra novedad también curiosa es la relativa a los dispensadores. Ahora los dispensadores, que son estos de aquí, los de la carita con forma de O, nos permiten llenar botellas. Es decir, que si tienen agua, si los llenamos de agua, van a poder llenar esas botellas de agua o de leche o de lava. En principio, educativamente puede que no tenga ninguna función, pero que sepáis que esto ha llegado. Otra de las cosas que sí es muy interesante, mirad aquí, nuestro zorrito se ha dormido al lado de las abejas. Volvemos. Otra de las cositas muy interesantes es el tema de los marcos. Ahora podemos colocar los marcos tanto en el techo como en el suelo. Esto es súper interesante para ocultar pistas o personalizar un poco más los juegos. No sé, a mí me encanta el poder ya colocarlo en las 4 dimensiones, ¿no? Hacer un cuadrado en el que luego colocar objetos. Creo que es una posibilidad muy interesante y que nos puede venir muy bien para crear nuestras aventuras de aprendizaje dentro del juego. También se han añadido aldeas abandonadas, es decir, que cuando vayamos por el juego, igual que nos encontramos aldeas con sus aldeanos correspondientes, también podemos encontrar aldeas en las que no haya aldeanos porque las hayan abandonado. Aunque seguimos teniendo el comando locate, ¿vale? Para localizar las aldeas, aún no está para localizarla, ¿vale? Podemos buscar ruinas, pero no son las mismas ruinas de una aldea en ruinas. Y ya que estamos hablando de comandos, aprovecho para comentaros que de momento no hay cambios en los comandos, siguen siendo los mismos. En la descripción del vídeo os dejo toda la información sobre los comandos y un acceso al documento completo de todos los comandos para que lo tengáis a mano, porque si no lo sabéis, ya os lo comento que los comandos educativos no son los mismos que la versión normal del juego, algunos cambian un poquito, así que los tenéis ahí todos. Otra de las cosas que ya se ha añadido también a esta versión del juego y ya teníamos en Bergdorf es la de los bloques musicales. Si no lo sabíais hasta ahora, el bloque musical, si lo colocamos sobre diferentes materiales, suena diferente, pero no tenía toda la amplitud de instrumentos que sí tiene la versión de Java. Os dejo por aquí el acceso al primer episodio de los bloques musicales en el que ya hablo de esto, ¿vale? También se han añadido corales nuevos. Aquí podéis verlos a la lista de objetos que tenemos en el juego. Y otra novedad que llega y que no sé si a lo mejor le haré un vídeo al respecto es que tenemos el bloque de luz. Este bloque no está en el inventario, ¿vale? Si yo me vengo aquí y busco el bloque de luz, no lo voy a encontrar, ¿vale? Veis que no aparece. Lo tengo que llamar, me lo tengo que dar utilizando el comando give. Entonces voy a utilizar give y voy a decir que quiero el bloque de luz. Esto tiene un truquito, el bloque de luz tiene 15 diferentes, vamos a decir, luminosidades. Entonces si es 0 no va a dar luz. Yo quiero, voy a darme uno de ellos que me dé la luminosidad máxima, que es 15. Veis que ahora tengo como una bombilla en la mano y me pone además el numerito 15, la máxima luminosidad que tenemos. ¿Esto qué va a hacer? Yo voy a colocarlo aquí. ¿Veis que no se ve? O sea, en principio no se ve el bloque. Yo os prometo que le he dado y lo he colocado. ¿Cómo sé que lo he colocado? Pues voy a hacer que sea de noche. ¿Y veis qué ha pasado? Ahora esto está totalmente iluminado. Si yo me viniese por aquí, ¿veis? Ahora lo he quitado porque le he colocado un bloque encima y ahora se ilumina, pero visualmente no hay nada que lo esté iluminando. Esto nos puede venir genial para los típicos edificios gigantes que construimos y que por más que llenamos de antorchas no se terminan de iluminar. Este bloque es la solución. Podemos también configurar la cantidad de luz que queremos jugando con ese último dígito, ¿no? Que he dicho que sea 15, pero podemos decirle que sea 10, que sea 5 y eso va a generar más o menos luz en el juego cuando coloquemos la bombilla. La pega es que nunca vemos dónde está, pero si nos acordamos o simplemente colocamos un bloque encima, este bloque de luz va a desaparecer automáticamente.
Y hasta aquí llegan todas las novedades que nos llegan con esta actualización a Minecraft Education Edition. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.